Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmunidad Consciente. Somos Carlos y Cristina, nutricionistas especializados en nutrición para enfermedades inflamatorias, pero también vivimos con enfermedades autoinmunes. Carlos vive con espondiloartritis y yo vivo con la enfermedad de Sjögren's y la artritis reumatoide. Desafortunadamente, Carlos no nos puede acompañar hoy por esta dificultad de horarios, pero sé que nos acompaña de corazón desde España. Y hoy traemos nuestra primera invitada, la doctora Virginia Carrasco Abarza. Yo les dije que les iba a traer inglés. Ella es médica reumatóloga formada en Argentina y actualmente haciendo un fellowship en Toronto, Canadá, con un enfoque en artritis psoriática y lupus, miembro de SAR, PANLAR, GRAPPA y SPAR. A ella le apasiona la comunicación en salud y busca acercar la reumatología a pacientes y profesionales a través de redes sociales, educación y proyectos colaborativos. Yo tuve el inmenso placer de conocerla en persona en Washington. Sorprendentemente, estamos en Toronto, pero la conocí en Estados Unidos. Así es, suele pasar. Entonces, cuéntanos, doctora Virginia, ¿qué te trajo a este mundo de la reumatología? Bueno, primero, antes que nada, gracias a ambos para invitarte. Me encanta esto, como dijiste, soy apasionada de la comunicación, o sea que me encanta que incluso pacientes, siendo profesionales también, puedan dar su punto de vista sobre sus enfermedades. Así que gracias por invitarme. Y sí, o sea, yo estudié medicina en mi ciudad natal, que es en Tucumán, en el norte de Argentina. Y ahí, estando cursando medicina, en una de las materias, nos mandaron a ver la internación de reumatología. Y ahí conocí pacientes con enfermedades reumatológicas y uno de ellos con una vasculitis, que a mí me pareció sorprendente que no le podía tomar la presión porque, bueno, no tenía eso a veces, que no sentís el pulso. Entonces no le podía tomar la presión y digo, ¿qué? Esto que es súper raro, que... Y ahí empecé a investigar sobre la vasculitis, empecé a investigar mucho más sobre el reumato y dije, wow, esto es algo que me gusta mucho estudiarlo y también no solamente estudiarlo, sino llevar un poco de alivio a los pacientes con enfermedades reumatológicas que son crónicas. Entonces, también me gustaba eso de acompañar al paciente desde el diagnóstico hasta poder encontrar un alivio, porque a veces no se puede encontrar la solución, pero sí un alivio en las enfermedades reumatológicas. Así que así viajé a Buenos Aires hacer la residencia en unos lugares que en realidad está más enfocado a lo que es artritis psoriásica, espondiloartritis, artritis reumatoidea, Sjögren, como más lo articular. Y después me gustó, o sea, me apasioné por artritis psoriásica, así que eh, apliqué para un fellowship y por eso estoy acá desde el diciembre de 2023. Y también quería un poco del enfoque del lupus, que es más sistémica, así que el año pasado hice lupus, ahora estoy haciendo más espondiloartritis directamente, pero bueno, siento que todo es muy, muy apasionante. ¿Nos podrías explicar en sí qué es la reumatología? Bueno, mucha gente, incluso médicos, no saben muy bien qué es la reumatología y a veces por eso tampoco nos derivan pacientes. Pero bueno, la reumatología es un campo de la medicina que estudia enfermedades autoinmunes y musculoesqueléticas. Musculoesqueléticas son más que nada las enfermedades que afectan, como la palabra lo dice, músculo y el esqueleto humano, pero también que son autoinmunes, es decir, que su cuerpo, no sabemos por qué, despierta, activa una acción contra tus propias células, las desconoce y las empieza a atacar. Entonces, eso es lo que se denomina autoinmune. Muchas veces se nos confunden con los traumatólogos, porque ellos también ven el tema de las articulaciones, el músculo esquelético, pero el traumatólogo lo que hace es cuando hay una injuria o un trauma en un lugar, un desgarro, algo único, solamente localizado en algunas zonas del cuerpo que no tiene que ver con una enfermedad sistémica. Sistémica Mm. significa con todo el cuerpo involucrado, porque como vos bien sabes, el músculo esquelético queda corto, no es articulaciones y músculo, es pulmón, es riñón, es corazón, es glándulas, es
un montón de otras cosas que están involucradas en las enfermedades autoinmunes. Así que eso es la reumatología. En pocas palabras, enfermedades autoinmunes que pueden alterar también las articulaciones. Entonces, en ese caso es interesante porque muchas veces, por ejemplo, Carlos y yo que vivimos con enfermedades autoinmunes reumáticas, pero muchas veces nos dicen, no, yo también tengo artritis, la artrosis, y es tan difícil explicar la diferencia entre la artrosis y una artritis inflamatoria. Tocaste un punto esencial, porque mucha gente por ahí piensa que tener artrosis es lo mismo que tener artritis. Artritis, todo lo que termina en itis, es inflamación. Si bien nosotros en la artrosis podemos tener fluido, líquido, la artritis, el mecanismo por lo que se produce es diferente al de la artrosis. La artrosis es una enfermedad más degenerativa que, así como vienen las canas y las arrugas, también viene la degeneración de la articulación. Y eso es lo que llamamos artrosis. Tenemos un hueso, el otro hueso, el cartílago en el medio, y cuando el cartílago se debilita, produce la artrosis. La artrosis en los pacientes con enfermedades reumatológicas puede estar acelerada en el sentido de que la puedes presentar en un tiempo temprano para lo que es la evolución de la vida. ¿Por qué? Porque como ya estuvo inflamado, ya hay un deterioro del cartílago, ya predispone a que esa articulación tenga artrosis más rápidamente que la población que no tiene enfermedades reumatológicas. Y también, por ejemplo, cuando vos tenés los deportistas que usan mucho una articulación, los futbolistas con la rodilla, los tenistas con el codo, como es algo que vos le diste un traumatismo muy seguido muchas veces, predispones a la artrosis. Pero el mecanismo es diferente. En la artritis, el mecanismo es lo mismo que lo autoinmune. Desconoce las células sinoviales, que son las que están en la articulación, entonces la atacan y se produce inflamación. Así. Tal cual. Y eso Ujú, puede llegar, claro, a lo que son las deformidades a largo plazo cuando se deteriora. En ese caso, por ejemplo, de tus dedos, lo que podemos llegar a ver también es una alteración de lo que son todo el sistema ligamentario. ujú. Eso, el sistema ligamentario tracciona y hace también, acompaña a la articulación en las deformidades. Porque en tu caso yo veo que vos lo podés doblar, ¿no? Sí. No, Hay, ya. al del, Este está completamente deformado, no lo bien. puedo levantar, like I said. Ah, bien. Bueno, y Ujú, los demás, las que son las articulaciones interfalángicas, es así. Bueno, sí. en esos casos, en tus articulaciones de acá, el problema es más ligamentario. Acá sí puede haber algo Mm, que se llama anquilosis, cuando el hueso ya, porque el hueso lo que hace, el mismo organismo lo que hace es tratar de reparar. Y cuando quieres reparar es como cuando vos te lastimas y te haces una herida y sangra y se hace una costra. Bueno, lo mismo pasa adentro. Si se lastima, el cuerpo trata de reparar normalmente con tejido graso y después con hueso. Entonces eso hace que se unan los huesos y que a veces no se puedan mover y es lo que llamamos anquilosis. En mm. algunos pacientes es severa, que puede llegar a, obviamente, llevar a una cirugía o dejarlo así para evitar el dolor, porque ya no hay más sinovial, digamos. Pero bueno, eso en la artrosis tiene que ser muy severa y muy avanzada para que pase. La artritis es más frecuente, por así decirlo. En la artrosis lo podemos ver más en las caderas, por eso hay mucha gente con reemplazo de cadera por artrosis, y en las rodillas. Ujú. Pero sí, o sea, cualquier persona puede llegar a tener artrosis, pero no cualquier persona puede llegar a tener artritis, porque es una enfermedad autoinmune. La artrosis no la es una enfermedad degenerativa, que la pueda tener el reumatólogo, el traumatólogo, el fisiatra, diferentes especialidades. En cambio, la artritis tiene que ser atendida por el reumatólogo. Eso, perfecto. Y para los que yo les estaba mostrando, entonces los que nos están viendo en YouTube pueden ver mis manos. Y yo sé que esto causa mucho temor. Yo puse un video en TikTok, que es donde estoy hablando más en español, y eso causó pues como terror de muchos pacientes, o me diagnosticaron con artritis reumatoide, se me van a deformar los dedos. Entonces yo les cuento que a mí me diagnosticaron
apenas cuando salieron algunas terapias más avanzadas y no tuve la oportunidad de aprovechar esas terapias. Pero en este momento creo que los nuevos pacientes van a tener este destino. Bueno, eso es algo que ya no vemos muy seguido. Como vos decís, las terapias avanzadas han llegado en el 2000, sobre los primeros biológicos, y hasta que los reumatólogos han empezado a prescribir, todo ha demorado un poco más de tiempo porque siempre hay miedo al principio, ¿viste? Ujú, De estas terapias. Pero ya no vemos, incluso nosotros evaluamos radiografías acá todos los miércoles, y la verdad es que ya no vemos esa lesión articular que se veía antes porque no había medicación. Hay pocos casos y muy pocos que pueden llegar a todo eso. ¿Por qué? Y por muchos porque la enfermedad es severa y a veces incluso aunque demos un biológico, otro biológico, combinación de biológico y mucho, no llegamos a tapar la enfermedad porque lamentablemente todavía no tenemos la cura, no sabemos que eso se llama medicina de precisión, no sabemos qué paciente va a responder a cada medicación. Entonces, si nosotros supiéramos, por ejemplo, vos venís, Cristina, y me decís, estoy inflamada, y yo te hago un test y digo, ella va a responder bien a este biológico y te lo doy, probablemente vos no tengas que switchar, probablemente respondas bien, vamos a apagar el fuego rápido y evitar la deformidad. Pero como no lo tenemos, probamos con el que pensamos que va a ser mejor para vos, y después fallás y damos otro, y en el medio esa inflamación puede llegar a alterar y hacer la deformidad, pero en esta era es poco frecuente, pocos pacientes con enfermedades severas y también, que seguro vos sabés más que yo de esto, tiene mucho que ver la alimentación, el ejercicio físico, la prevención, que antes se decía, estás inflamada, no muevas las manos, y eso es lo ujú, peor. ujú. O sea, ahora ya sabemos que hay que ir por el otro lado, de rehabilitar también. Es excelente. Y solamente para comentarle pues a nuestra audiencia de que la doctora nos mencionó los biológicos y son tratamientos. Nosotros vamos a invitar nuevamente para que nos hable sobre estos medicamentos, porque Carlos y yo somos nutricionistas, no es nuestro expertise, ¿cierto? Y entonces queremos que la doctora Virginia nos hable en otro episodio sobre los medicamentos. Voy a preguntarte, ¿cuáles son las señales o los síntomas de alerta para consultar a un Bien, médico? perfecto. Y hay muchos, porque, bueno, ustedes saben que las enfermedades reumatológicas son, primero, que hay muchas, son desconocidas, y segundo, que los síntomas pueden imitar a otras enfermedades, incluso infecciones. Pero bueno, lo más general que por ahí se presenta en la mayoría puede llegar a ser dolor articular. Ese dolor articular es de tipo, la mayoría de las veces, inflamatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que me duele más cuando yo estoy en reposo, que alivia un poco más cuando yo hago ejercicio, que se acompaña de rigidez a la mañana. Esa rigidez, cuando es inflamatoria, es un poquito más de una hora. Cuando es menor, cuando es una rigidez de que yo estoy en la silla y me cuesta levantar y se va al ratito, es más de artrosis que de artritis, digamos. Pero bueno, rigidez en general es un síntoma muy frecuente. Fatiga inexplicable, yo duermo y cansada, no puedo Ujú. ni pensar del cansancio. Fiebre, que es una fiebre que se da espontáneamente, sin otros síntomas, normalmente durante la noche. También manchas en la piel, que son extrañas, que no resuelven. También puede llegar a ser, depende de cada enfermedad, pero lesiones más profusas en la piel, como nódulos rojizos con picazón. Si tenés psoriasis, también acompañado a cualquier dolor articular o músculo articular, en la columna, incluso periférico, el cambio de coloración en las manos, que se pongan rojas, violetas, rojas y blancas, con el frío o con el estrés puede llegar a ser un síntoma de una enfermedad reumatológica. Que se hinchen las dos manos, es lo que llamamos puffy hands. Eh, También se puede hinchar la articulación o como una salchicha, que es la Ujú. dactilitis. Después inflamación en el ojo, que se llama uveitis. Se pone ojo rojo y doloroso. Eso también es un síntoma, es que normalmente los oftalmólogos lo tratan, pero no hacen un estudio más profundo, y muchas veces es necesario el estudio profundo de la
espondiloartritis, sequedad en los ojos, en la boca, pero una sequedad, la sequedad tiene muchas veces, está relacionada con medicación y con otras causas, pero bueno, es la sequedad que sentís como arenilla, como arena todo el tiempo en los ojos, sequedad de boca que no podemos tragar nada sin tomar un vaso de agua, que también se puede acompañar de sequedad en la piel, sequedad vaginal. Bueno, a ver, puedo hablar Oh, todo el día perdón. de los síntomas, incluso síntomas respiratorios, ahora que tosí me acordé, síntomas respiratorios, muchas de las enfermedades pueden empezar en el pulmón o ser una complicación de la enfermedad. Síntomas respiratorios que obviamente uno si tiene solamente síntomas respiratorios no va a ir a un reumatólogo, pero cuando el neumonólogo te revise, te dice hay algo más o no entiende muy bien, siempre se deriva el reumatólogo como si fuera la última opción cuando ya no saben nada más que hacer. Y en realidad estaría muy bueno la derivación más temprana. Mm. Entonces, si vos tenés antecedentes familiares y estás teniendo síntomas, algún síntoma acompañado de otro, de dolor articular, todo, incluso está bueno de parte del paciente decir, ir reumatología porque mi mamá tiene esto o esto, y explicar para llevar a la derivación más temprana. Pero sí, ahí puede presentarse de muchas maneras. Lo más importante sería rigidez, dolor articular en cuanto a lo musculoesquelético, rigidez, dolor articular y antecedentes familiares también. Eso es muy importante resaltar porque muchas veces escucho de pacientes que dicen, oh, pero es que se demoraron como 10 años para diagnosticarme. Tengo los síntomas desde que era niña o era adolescente y me diagnosticaron solo cuando tenía 40 años. Entonces es muy frustrante y como tú dices, ya de pronto la enfermedad es más avanzada y Así es. entonces ya cómo Por hacemos ahí es más aquí. difícil, sí. Así es. Cuando la enfermedad llega avanzada, igual para los pacientes que no se frustren porque si la enfermedad se ha demorado mucho, igual el tratamiento se puede instaurar. Lo que por ahí se pierde es tiempo de articular, Ujú. para evitar la deformidad, digamos. Exacto, y la función, porque si estás constantemente fatigada, o sea, no puedes rendir en el trabajo, no puedes rendir en el estudio, con tu Tal familia, cual. y esas son como las frustraciones también de nosotros. A una cosa que es excelente, y solamente para comentarle pues a nuestra audiencia de que la doctora nos mencionó los biológicos y son tratamientos, nosotros vamos a invitar nuevamente para que nos hable sobre estos medicamentos, porque Carlos y yo somos nutricionistas, no es nuestro expertise, ¿cierto? Y entonces te quería preguntar, ¿cómo se escoge a un reumatólogo? Porque es que un reumatólogo es como una relación de largo tiempo, es como un matrimonio. Es excelente. Y solamente para comentarle pues a nuestra audiencia de que la doctora nos mencionó los biológicos y son tratamientos, nosotros vamos a invitar nuevamente para que nos hable sobre estos medicamentos, porque Carlos y yo somos nutricionistas, no es nuestro expertise, ¿cierto? Sí, tal cual. A ver, yo lo que aconsejo siempre es que se sientan escuchados. O sea, acá en Canadá, medio que uno, no sé si llega a terminar de elegir el reumatólogo por el tema de la falta de reumatólogos, la derivación, etcétera. Pero de mi experiencia en Argentina, uno la mayoría de las veces puede elegir, Mm, eh, pero que realmente o sea, vaya y se sienta acompañado, o sea, porque muchas veces me pasa que a veces son excelentes reumatólogos y recibo muchos pacientes de otros reumatólogos y que yo digo, pero estos reumatólogos son excelentes y por ahí el paciente no tuvo el feeling, ¿viste? No tuvo ujú. la conexión y bueno, está bien, si vos no tenés la conexión, hay que buscar por otro lado, fijarse si con otra, o incluso hablarlo con el médico, decir, yo necesito que... A veces también hay muchos factores que influyen, ¿no? El tema del tiempo que tenemos, el tema de que no se pueden abordar todas las cosas, pero a mí la comunicación, mis redes sociales me han servido mucho para eso, porque yo no tengo mucho tiempo para explicar sobre alimentación, sobre qué pasa si quedo embarazada, sobre biológicos, y mi herramienta está en andar a este lugar, anda a mi blog y lee sobre eso.
anda a este video y después explícame, pregúntame qué te ha quedado de dudas sobre eso. Entonces me ayuda a mí al tiempo que no puedo tenerlo en la consulta, a que el paciente vaya y lea y pueda escucharlo. Muchas veces, porque esa es otra cosa, me pasa mucho cuando diagnostico por primera vez o que hablo con el paciente y es mucha la información que uno recibe en una consulta, y cuando uno recibe el diagnóstico yo siento un mini shock de parte del paciente donde a veces Ujú, no llega a escuchar lo que yo digo, o te dije la medicación y te olvidaste el segundo porque fue tanto, o sea, el sentimiento de decir, bueno, tengo un diagnóstico o otra cosa, o tenemos que cambiar el diagnóstico, o tenés un resultado de laboratorio que no me gusta, que todo lo que viene después no se escucha. ujú. Entonces, muchas veces me sirve de eso, o no se entiende, capaz. Entonces, que yo tengo unos videos de tratamiento de biológicos que son 3, donde explico qué son, por qué son tan caros, qué. Entonces, esos 3 me han servido un montón porque es difícil entender un tratamiento. Entonces, leen, apoyan, digo, anotan dudas, y eso también hace que el paciente se empodere y que sepa qué es lo que está recibiendo. Ujú. Me ayuda un montón. Pero sí, yo creo que elegir un reumatólogo no es fácil, o sea, que, porque como vos decís, es un reumatólogo, es una persona que vas a ver de por vida, pero lo más importante es sentirse bien cuidado y cómodo. A mí me sucedió, como para contarte rápidamente, yo tuve un reumatólogo aquí como 10 años, súper querido el señor, y una de las preguntas que hacía, porque cuando vine aquí a Canadá tenía 25 años, entonces yo quería, pues, estar recién casada, quería tener hijos, y el señor me dijo, no, pero si tenés tanto dolor, un hijo te va a traer más dolor, ¿para qué te vas a embarazar? Eso que me dijo yo, no, no, yo no quiero más dolor, y ya estaba mostrando pues señales de deformación de las articulaciones, y entonces yo me quedé con eso, no busqué más opiniones. 10 años pasaron, tenía 36 años y quedé en embarazo, que no lo estaba esperando y obviamente no me preparé muy bien. Y esto puede ser un tema para para otro episodio. La cosa es que cuando le pregunté, bueno, estoy en embarazo, él me dijo muy tranquilo, te voy a referir a un especialista reumatólogo. ¿Sabes dónde era el especialista? Al frente de la oficina de él en Toronto. Yo, eh, y yo, entonces en ese momento, mejor dicho, lo terminé. O sea, no eres, o sea, no soy yo, eres tú. Perdón. Claro, Y fue pues muy querido y toda la cosa, pero fue en ese momento que para mí tuve que cambiar de reumatólogo, y cuando ya tuve mi bebé me atendió una reumatóloga súper querida en un hospital en Toronto y yo la adoro, o sea, yo la adoro. Y entonces está bien que uno puede tal tener esas cual. conversaciones. Sí, y a veces es incluso, viste, nosotros somos humanos, entonces muchas veces decimos, por ejemplo, como él te dijo, no, ahora no te conviene tener más dolor. Pero te equivocás, porque después capaz cambió la cosa y vos nunca te acordás que le dijiste eso a la paciente, y capaz que ahora hay biológicos que se pueden usar en el embarazo y nunca le dijiste, che, ¿te acordás esa vez que hablamos? Bueno, ahora podés. Entonces, Ujú. es verdad que, bueno, hay que asumir una responsabilidad cuando uno dice algo, pero que también a veces pasa, ¿no? Y a veces incluso decimos algo, decimos, no sé, ahora no hay cura, esto es algo crónico, y no sabemos si mañana no lo va a ser, capaz mañana lo es. Pero es verdad que si y capaz que es el reumatólogo que tuvo que estar para ese momento de tu vida, y que después Ujú. no sentiste el feeling de nuevo y hay que cambiar a otro. O sea, yo siento que siempre hay que sentirse cómoda. Sí, y yo, muy buen punto, porque como al principio que no tuve, como que llegué tarde al inicio pues de los biológicos, no, de hecho no, de hecho estaba muy temprano, entonces los reumatólogos tenían todavía como sus dudas. Entonces de Sí, pronto en este caso fue similar, de que tenía dudas de que de pronto no es seguro, no se sabe si los así es. biológicos que están sí son pues como seguros durante el embarazo. Entonces yo creo que fue los momentos de mi vida también, Sí, como tal cual. que pues como
no sé, llegué como tarde o muy temprano a las situaciones, pero gracias a Dios mi niño está muy bien, nació Sí, sanito. lo vi en fotos, bello. Entonces eso es, sí puedes ser mamá, pero siempre y cuando tengas una buena planeación y una buena conversación Así con es, tu reumatólogo. Y, ay, Dios mío, entonces podemos hablar por horas. Entonces te voy a hacer por las horas. últimas preguntas que, que son así como un poquito más relajaditas. Bueno, ¿Cuál es el mejor consejo para alguien que está recién diagnosticado con una artritis inflamatoria? acá tengo muchos consejos. Hey, Pero dame tres. el mejor es no desesperar. No desesperar que hay un futuro mejor, que no va a ser así para siempre y que confíe y siga, o sea, haga las consultas, tome la medicación, se saque las dudas, pero que no piense que va a ser un desenlace siempre en discapacidad, en múltiples complicaciones, porque la reumatología no es como lo era antes, tenemos un montón de cosas nuevas y que busque apoyo en otros pacientes, que busque apoyo familiar, que busque apoyo en amigos, que explique, que diga, ustedes capaz me ven bien por fuera, pero yo tengo esto, que se involucre en la enfermedad, que lea, que estudie y que enseñe a los demás para que ella pueda ser o él mejor entendido. Nosotros vemos a los reumatólogos cada 3 meses o 6 meses, dependiendo pues como de la estabilidad de la enfermedad. Pero entonces, ¿qué hacen los pacientes mientras tanto? Porque hay muchísima información y desinformación. Me gusta mucho saber que los reumatólogos de este tiempo se animan a estar en las redes como tú, que van como llenando esos vacíos mientras que llega la otra cita. Así es, eso, como te dije, yo tengo un blog en Roma Global que trato de subir de vez en, es gratuito, o sea, pueden llegar, entrar a leer, y es información de mía, o sea, lo importante también es saber a dónde Ujú, buscar, ¿viste? Google está bueno, pero hay que ver a dónde nos lleva Google, a qué páginas y qué cosas y no a curas, que curas milagrosas no hay, ujú, dietas milagrosas no hay, todo eso también hay que saber bien, o sea, yo digo, infórmense, pero que también busquen bien dónde informarse. Así que bueno, para mí, mi red social y hay muchos otros reumatólogos que se están animando ujú, a, porque el primer miedo cuando uno se mete en las redes sociales, por lo menos de mi parte como médico, es la crítica de otros médicos en un principio, y según, porque es el médico que como las redes sociales se ve como muy informal, lo era antes, tenemos un montón de cosas nuevas y que busque apoyo en otros pacientes, que busque apoyo familiar, que busque apoyo en amigos, que explique, que diga, ustedes capaz me ven bien por fuera, pero yo tengo esto, que se involucre en la enfermedad, que lea, que estudie y que enseñe a los demás para que ella pueda ser o él mejor entendido. Otros médicos piensan que es algo que es para perder tiempo y en realidad yo siento que gano tiempo con mis pacientes, con la red social. Y segundo es el equivocarte, el decir algo. Pero la verdad que cuando uno ve en las redes sociales y encuentra tanta gente que habla sin ningún sustento científico y sin cuidado, dice, bueno, yo lo que voy a hacer es tratar de informar para siempre, informar lo mejor y tratar de evitar las mentiras. Las mentiras que otras personas que pueden caer, porque uno está en un momento de vulnerabilidad cuando está enfermo. Así que sí, a mí me sirve un montón y es dentro de esos 3 meses yo siempre comparto vos, viste, y los ayudo a leer y les digo, bueno, esto es bueno. Sí veo que hay mucha información en las páginas en inglés, ujú. así que me encanta esto que estás haciendo en español porque sí hay pocas páginas que informen bien o que tengan información para que puedan leer los pacientes en español. Así que te felicito con esto que estás haciendo en español. Ay, gracias. Sí, Carlos, ya estamos teniendo mucho esfuerzo con esto. Mira que los horarios ni siquiera nos coinciden a veces, entonces mucho amor que le estamos poniendo a este proyecto y estamos, lo próximo que queremos hacer es poner los transcripts, ay, bendito, Ujú. o sea, Sí, en una de nuestras páginas web para que ustedes puedan también leer lo que estamos diciendo en el podcast y sacar como las ideas principales, solamente sí, pues uno tengas que siempre escucharlo. puede.
decirlo en inglés, incluso subtitularlo o al revés, que eso sirve un montón. Exacto. Y ahora un poquitico cerca de ti, ya como para terminar este programa, am, ¿has visto alguna película que te haya gustado o algo así súper emocionante que haya ocurrido en tu vida que quisieras compartir con nosotros? A ver. O sea, si yo te tengo que decir ahora una película, una serie que me gustó mucho, tengo muchas. Pero hay una que vi que me marcó mucho, sobre todo también porque tiene que ver con una enfermedad crónica, que es Las chicas del fondo, creo que se llama. Son un par de amigas que viajan y que cumplen deseos. Una de ellas tiene cáncer, pero no se sabe hasta el final cuál de ellas tiene cáncer. Entonces, como que Mm, hacen todo lo que desearon hacer en su vida, y nunca dicen quién es la que está enferma. Entonces, hasta el mm, final. Entonces, yo digo, muchas veces uno cuando tiene un diagnóstico, o me pasa con los pacientes, recién ahí, como que dice, bueno, acá hay una vida que vivir, como que no se llegue a ese punto, sino que se disfrute la vida, incluso teniendo el diagnóstico, porque no es una sentencia, es un diagnóstico, nada más. Y se puede vivir, se puede llegar a la remisión. Obviamente que no va a ser fácil, es lo que toca, ujú, pero se puede tener familia, como decís, se puede disfrutar la vida con un poco de ajuste, pero se lo puede hacer igual. Esa es una serie que me encantó un montón, y aparte la música que tiene, todo es bella, bella. Y algo mío, así que me haya marcado mucho, la verdad que, no sé, el venir a Toronto me ha marcado mucho el cambio de cultura, ujú. y también hace poco me casé, así que sí, eso también es algo muy lindo. Y uno, Santiago, es mi esposo ahora, es uno de los que me inspiró o los que me dijo, hacete una red social, hacé algo, contale a la gente que vos sabes explicar o te gusta explicar. Así que nada, un soporte acá en Argentina, fue en Argentina, lo es en Canadá, así que yo siento que siempre un profesional también tiene que estar bien acompañado, ¿no? Ujú, Porque eso también muestra, o por lo menos te da espalda para aguantar todo lo que implica, ¿no? Porque también de parte del reumatólogo, no es fácil lidiar con enfermedades crónicas y a ujú. veces no dar respuesta y a veces no mejorar el dolor. Eh, También es de nuestra parte un poco duro a veces, entonces yo que siento también que cuando uno está bien sostenido puede atender mejor a los pacientes. Y mi Mm. familia es genial también, así que Ay, qué bonito. Y gracias, Santiago, por haberla animado, por eso, súper lindas. Y ella la puso las fotos en su Instagram. Por favor, sí, véala, se veía divina. Y ya, pero gracias. hay algo que te gustaría decir para cerrar el episodio. No, más que nada para los familiares y amigos de los pacientes, ya para los pacientes hablé mucho, que se involucren también, que aprendan. No hace falta entender la enfermedad, pues son enfermedades complejas, no hace falta entender todo, hace falta acompañar, porque sí hay una diferencia grande cuando uno está acompañado que cuando lo está solo. Entonces, y también sirve mucho que se eduque a la sociedad, a la familia, a los amigos, porque uno entiende más lo que el paciente está pasando. Así que, más que nada, ahora me trato de comunicar a la familia y a los amigos, de decir, bueno, es importante. Y también si uno está solo, porque hay mucha gente que me dice, yo no tengo nada, buscar refugio en otras partes, buscar refugio en cosas que le gustan, y también en la psicoterapia o en la terapia psicológica, que yo siento que ayuda, que siempre tiene que estar indicada. Muchas Ujú. veces no se puede por temas costos o no quieren, pero bueno, que busquen apoyo en otras partes. Eso sería en general. Muchísimas gracias. Ahora pues los invito a que nos sigan apoyando en este proyecto, pues como tan lindo que estamos llevando. Es el quinto episodio, qué emoción. Síguenos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube,
en Spotify como Inmunidad Consciente. Entonces, así síganos apoyando. Vamos a compartir los links de la doctora Virginia para que la encuentres. Visiten su blog, visiten su Instagram, que es excelente. Y yo sí puedo compartir los videos que mencionaste de los biológicos para que Sí, aprendan. Entonces, acuérdense de enviarnos las preguntas. Si tienen algún invitado, pues que quieras que traigamos acá, por favor. Entonces, muchísimas gracias, doctora Virginia, nuevamente y ojalá que tengas un fin de semana súper especial. gracias igualmente y los felicito mucho por este espacio a ambos. Y muchas gracias por invitarme. Ay, gracias, que estés bien. Chao.